SER Podcast. Hoy es nuestro último lunes de la temporada. El próximo ya estará aquí Roberto Sánchez para conducir la radio del verano hasta finales de agosto. Pero dado que esta ha sido una temporada muy especial, muy complicada para todos, y ya que estamos otra vez con la mosca tras la oreja por un nuevo repunte de la pandemia, se nos ha ocurrido que el próximo viernes podríamos dedicar el último programa a refrescar la memoria y agradecer una vez más, y todas las veces que lo hagamos serán pocas, agradecer el trabajo y el esfuerzo del personal sanitario. Yo desde luego me iré a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde estuve ingresado, y buscaremos historias en otros hospitales y centros de salud de toda España, pero además, importante, y ya lo aviso con tiempo, nos gustaría sumar el testimonio de tantas y tantas personas que las han pasado canutas con el COVID, ya sea en primera persona o por gente muy próxima, y que han contado siempre con el apoyo de los sanitarios. Os ofrecemos una oportunidad para que ese agradecimiento sea público. Solo tenéis que enviar una nota de audio a nuestro WhatsApp, que es el 638-865-580, 638-865-580, y el próximo viernes escucharemos esos mensajes, esas historias. Yo creo que merece mucho la pena, y si encima nos sirve por enésima vez para hacer pedagogía y recordar que esto aún no ha terminado, pues mejor que mejor. Bienvenidos a La Ventana. Isaías, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Fíjate, estaba haciendo memoria con esto de que llegamos ya al final de temporada. Tú, antes de pillar directamente la COVID, batiste un récord de confinamientos previos. Sí, tuve cinco confinamientos. 5 previos sin pillarlo. Sí. Ya se me estaba poniendo cara de Superman, pero no, al final el bicho entró y además en el momento más inesperado. Sí. Es decir, en las otras 5 hubiera entendido dar positivo. En esta ocasión no, salía del confinamiento por ti, me hice la prueba. Sí. Pasé 3 días extraordinarios y al cuarto un fiebrón tremendo y ahí estaba el bicho. Y esa semana, los 15 días anteriores solamente salí en 2 ocasiones, pues una a comprar en Mercadona y otra a tomar una cosita en una terraza. No tengo ni idea de dónde entro, así de imprevisible es todo. En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Carles. En la semana después del megabrote, ¿cuál es el paisaje ahora mismo? ¿Cuál es minuto de juego resultado para entendernos? Estamos, como decías, con el virus tras la oreja, aquí otra vez preocupados. Se han multiplicado los casos por 10, llevamos una semana con
con 10 veces más casos de los que serían habituales antes del megabrote, pero hay que decir una cosa, basta ver los números en toda España, en el Reino Unido, Estados Unidos. Mallorca es muy importante, pero no llega tan lejos. Es decir, este recrudecimiento, esta situación, pues tiene que ver con algo más que este megabrote, que sí, lo que es un símbolo y quedará para siempre como un símbolo de cómo se propaga el coronavirus. De las muchas reflexiones que podríamos hacer a partir de estos datos, yo creo que una muy importante es subrayar que los contagios entre jóvenes están amenazando ahora mismo con poder colapsar el eslabón más debilitado ya, de antes, de toda la cadena sanitaria, que es la atención primaria. Así que hemos invitado a asomarse a la ventana a un médico que lleva 30 años atendiendo pacientes en el Centro de Salud General Ricardos de Madrid. Doctor Paulino Cubero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal este comienzo de semana? ¿Cuál es la situación ahora mismo en vuestro centro? Pues rutinaria, es decir, sobrecargados, lo cual ya empieza a ser una rutina. Por ejemplo, ¿cuántas llamadas telefónicas atendéis a diario? Pues yo hoy, por ejemplo, calculo que alrededor de unas 30, 35, puede que alguna más, además de las visitas presenciales que ya están produciéndose a un ritmo casi normal. Ya los pacientes pueden citarse, durante mucho tiempo no, y tenemos que sumar los pacientes que acuden a consulta, a las llamadas, a todos los trámites burocráticos y a todas las cosas que surgen, incluida la atención al nuevo brote. ¿Qué tanto por ciento de las consultas son por patologías ajenas al COVID, más o menos? Ahora mismo la mayoría. La mayoría de las consultas. Hubo un momento en que era prácticamente todo COVID, luego pues ha ido disminuyendo según las oscilaciones. Ahora mismo la mayoría son consultas normales, patologías estacionales, infecciones de otro tipo, o el seguimiento de pacientes crónicos y de ancianos, sobre todo, que es nuestro trabajo más habitual. Yo quería saber si estas infecciones o enfermedades, digamos, más habituales son atrasadas, es decir, están cubriendo ustedes lo que no se ha podido atender en este año y medio, y si lo que se ha implantado por la vía de los hechos, que es esta teleasistencia, este hecho de asistir al paciente por teléfono, por videoconferencia, si supone un beneficio para su trabajo realmente. La patología en su mayor parte sí es atrasada, porque durante mucho tiempo no pudimos hacer nada, ni nosotros, ni el personal de enfermería, ni el resto de personal. Se quedó todo ahí pendiente. Los pacientes, conscientes de la situación, tampoco demandaban las revisiones que les hacíamos periódicamente, anualmente, en diabetes, en hipertensión, en otras enfermedades, pero con el tiempo, sobre todo en cuanto la bajada de la ola lo permitía, pues empezábamos a retomar la actividad, hasta que la siguiente ola nos ponía otra vez en situación. Si va a ser una ventaja la teleasistencia y todo lo que es la asistencia telefónica, pues hombre, es algo que viene para quedarse. Pero no puede ser mayoritario. La medicina de familia es contacto con el paciente, el cara a cara, y el vernos, el comentar las cosas, el explorar, el tocar, es mucho más que solo una conversación o un mero trámite. Doctor, este repunte en determinados grupos de edad se nota también en la consulta. ¿Ha cambiado el perfil por edad del paciente? No estamos viendo, en Madrid todavía no hemos visto un brote como hemos visto en otras ocasiones, que ha habido auténticas explosiones de patología, por lo menos en el barrio en el que estoy. Sí llevamos ya varias semanas viendo, desde que hace por lo menos 2 meses, en los que estamos viendo mucha patología respiratoria que durante mucho tiempo no vimos, que pensamos que es coronavirus, y cuando hacemos la prueba nos encontramos con que no, que ha habido realmente muy poco, pero a la vez lo que indica es que hemos bajado la guardia. Hubo un tiempo en que no veíamos un catarro. Creo que en España se publicó que este año hubo 2 gripes comprobadas. No tiene nada que ver con otros años, y es porque la protección con la mascarilla, la distancia social, evitaba todo tipo de enfermedades, incluso el COVID. Llevamos 2 meses viendo patología infecciosa habitual, catarros, amigdalitis. Eso significa que las medidas estaban ya muy descuidadas, sobre todo en gente joven, y que luego estalló un brote, como comentaba el compañero desde Mallorca, en un sitio o en otro, pues muchas veces, y como lo habéis vivido también vosotros por el COVID, y lo hemos vivido todos, es algo caprichoso, es algo que no responde a un patrón. Porque estalla un brote en una comunidad, en un pueblo, en una zona o con una determinada población, y en otras no? Lo que pasa es que es cuestión de tiempo que al final ocurran las demás. Con la enorme experiencia que usted tiene sobre el terreno, ¿se puede decir claramente que un paciente de 20 años no es lo mismo que un paciente de 60 años de COVID? Sí, claro, no tiene que ver. Las complicaciones en gente joven son excepcionales. Es algo muy raro, ocurre de vez en cuando. Todavía tenemos un paciente joven con tos crónica, por ejemplo, que lleva meses con tos, pero en población mayor, pues nada más hay que mirar las estadísticas de hospitalizaciones, de UCIs
o de fallecimientos no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que eso también nos da la tranquilidad a la hora del asistente que estamos ahora, el saber que es muy poco probable que haya complicaciones, que haya riesgo. Seguimos valorándolos, pero no con esa angustia de la complicación inmediata. Es muy importante siempre mirar todos los datos, pero en estos momentos le pido su opinión profesional. ¿Qué dato le parece más importante? ¿El de la incidencia, que efectivamente se está disparando en determinados núcleos de edad, o el de la presión asistencial, el de la presión sobre los centros de salud y sobre los hospitales? La presión ahora mismo, sobre todo en los centros de salud y en los servicios de urgencias, que es donde acuden los pacientes. Al no ingresar, los hospitales no están viviendo la situación calamitosa que han vivido algunos servicios durante mucho tiempo. Eso también nos quita a todos presión, ¿eh? La sensación de que pase lo que pase no va a ocurrir una catástrofe como esa, que paralizaba toda la atención sanitaria, nos da más tranquilidad. En primaria estamos acostumbrados a trabajar al límite. Llevamos demasiado tiempo. Ya antes de la pandemia estábamos en una situación bastante mala. La pandemia ha retrasado las medidas que se deben implementar y ahora pues seguimos organizados alrededor del COVID, con lo cual, por mucho problema que haya, la asistencia incluso no exige el mismo número de llamadas, el mismo número de pruebas, se hace mucho más rutinaria, más llevadera. Doctor Paulino Cubero, le agradezco muchísimo este ratito en la ventana y le enviamos un abrazo desde aquí, mucho ánimo. Pues muchas gracias a vosotros por el apoyo, que es muy necesario, y el de la población, que siempre están ahí comprendiendo todo. Que vaya muy bien, doctor. Gracias, hasta luego. Rafa Vila San Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué tengo la sensación desde hace días ya de que nos hemos vuelto a despistar? Pues porque no es una sensación, es una realidad. Nos hemos vuelto a despistar, estamos en una situación, quizás como decía ahora el doctor Paulino, no, en Madrid quizás no se note tanto, en otras zonas de España no se note tanto, en Cataluña es un drama. Es decir, en estos momentos lo que sí sabemos es que se ha colapsado el sistema de atención primaria y que tenemos a una franja de la población pues hasta los 30 años en donde el virus está corriendo de manera acelerada, ¿no? Y con nuevas variantes y bueno, pues lógicamente se han abierto de alguna manera algunas posibilidades y esas posibilidades han hecho que el viaje sea más largo. Bueno, vamos a estar muy atentos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas, en los próximos días, pero hoy te hemos llamado por otra cosa, Rafa. Hoy nos ha llamado muchísimo la atención una carta al director que leemos en el País, firmada por José Luis Sánchez de Granada, que con el título Una vacuna para la humanidad da las gracias a la ciencia, a los laboratorios, a todo el mundo que ha hecho posible tener en tan poquito tiempo una vacuna o varias vacunas contra la COVID. Eso lo hemos comentado contigo en muchas ocasiones, pero a continuación en esa misma carta hace referencia a la malaria. Una enfermedad que hay que recordar cada año mata de promedio a 500.000 de personas, la mayor parte población infantil y la mayor parte en el continente africano. Y dice, recuerda, la vacuna más adelantada contra la malaria es Mosquirix, una inyección de la farmacéutica británica GSK que fue concebida en los años 80 a partir de una proteína del parásito, y estamos en la recta final de los ensayos clínicos. Y se pregunta este hombre, ¿40 años para culminar los ensayos clínicos de una vacuna contra la malaria? Científicos, por favor, una vacuna para la solidaridad humana. Rafa, sácanos de dudas. Primero, ¿hay o no hay vacuna ya contra la malaria? Sí, hay una vacuna Mosquirix contra la malaria que además, tú conoces bien porque estuvimos juntos en el laboratorio donde se hicieron, en Mozambique, efectivamente, en Mañiza, donde se hicieron los ensayos clínicos de fase 2 y especialmente el de fase 3, que cuando acabó fue cuando estuvimos aprovechando pues ese viaje que hicimos juntos a Mozambique. No existe vacuna. Lo que ocurre es que, existe vacuna con muchas comillas, es decir, es una vacuna que tiene un 39-40% de eficacia y por lo tanto lo que está en estos momentos es en prueba, ¿no? Se está probando en 3 países porque, por una razón que se entenderá enseguida, es decir, para que esta vacuna llegara a todo el mundo haría falta una inversión aproximadamente de entre 6.000 y 10.000 millones de euros o de dólares, es igual, pongamos dólares, que es lo que siempre medimos, ¿no? Con ese dinero se puede prevenir de otra manera en aquellos países que no tienen todas las medidas de prevención en marcha. Yo entiendo la magnitud de la cifra, pero la malaria se descubrió en 1880, es decir, hace 141 años. Entonces la respuesta es clara, ¿no? Si se pregunta por qué no hay vacuna, es porque no es rentable. Quizá bueno, exactamente. Ya está. Yo diría que hay 3 razones, ¿no? La primera es de agenda, es decir, es una enfermedad en la que le hemos puesto una barrera y en los países en donde más investigación hay, donde más recursos tenemos, pues interesa relativamente poco. Nosotros, el Instituto de Salud Global, somos uno de los, centros pioneros en malaria, pero tampoco hay tantos alrededor del mundo como puede haber para otras enfermedades infecciosas.
La segunda, como dices tú, es un tema de mercado, es decir, quién pone el dinero para luego rentabilizar la inversión que hace, y por lo tanto, hasta que no llegó Bill Gates al panorama, digamos, de la malaria en sí mismo, como de otras enfermedades infecciosas, y puso 300 millones encima de la mesa para decir, oiga, que hay una proteína que se probó y que ha fallado, y que quizás si le ponemos otro coadyuvante podemos conseguir una vacuna que tenga más efectividad. Bueno, que son 300 millones comparado con los miles de millones que se han puesto rápidamente para investigar con el COVID, ¿no? Y la tercera es un tema biológico, que también hay que tener muy en cuenta. En el mundo de la biología tenemos los virus, las bacterias y los parásitos. La malaria es un parásito. El virus es la bicicleta, la bacteria es el coche y el parásito es el cohete. Y por lo tanto es mucho más difícil. De hecho, solo existe una vacuna contra un parásito, que es esta, precisamente, Mosquirix. Luego es relativamente más complicado investigar para parásitos que para virus. Quería, Rafa, no sé si introduciste una cuarta variante. He visto que cada año hay entre 4 o 5 vacunas contra la malaria que superan la fase 1, la fase 2, todo esto que hemos aprendido con la COVID, pero luego se quedan estancadas. Y a lo mejor cuando el cambio climático lleve la malaria como enfermedad a geografías que ahora están inmunes, entonces sí se preocupen más, porque he visto que los propios investigadores dicen, esto lo importante es que Occidente se involucre, porque África primero no puede pagarlo, que esto lo vemos todo, pero tampoco podría administrarlo. Y era la cuarta variante que te quería decir. ¿Habría un problema de administración de llevar la vacuna a toda la población? No, para nada. Yo creo que no, entre otras cosas porque los programas extendidos de vacunación para menores de 5 años, recordemos que esta es una vacuna básicamente para niños, que es de los 600, medio millón de personas que mueren anualmente, el 95% son niños y el 95% de ese 95% es en África, ¿no? Hay programas de vacunación. Es verdad que esta vacuna que tenemos ahora, Mosquirix, son 4 dosis, que lo hace mucho más complejo, porque hay que llevar al niño 4 veces a un centro de salud, y sabéis lo que en África significa ir a un centro de salud, ¿no? Pero bueno, todo eso se puede simplificar si se sigue investigando, si se sigue trabajando, ¿no? Yo creo que no hay tanto un problema de llevarla como un problema de que realmente consigamos que frente a este parásito la vacuna sea más efectiva. Y para eso se necesita mucha inversión, que hoy por hoy no hay. Y como decíais antes, hay vacunas en fase 1 que no llegan, hay vacunas en fase 2 que eran muy prometedoras que no van a llegar, y en estos momentos pues no tenemos muchas esperanzas de que haya mucho más que esta vacuna que tenemos. Pues mira, de la vacuna contra la malaria y de la malaria en general van a hablar mañana en Hoy por Hoy precisamente con Pedro Alonso, que es el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, al que conocimos también en Mozambique, pero vamos, yo creo que como al final de la conversación nos quedamos con esa pregunta que hacía el lector del País, José Luis Sánchez de Granada. Científicos, por favor, ¿para cuándo una vacuna para la solidaridad humana? Rafa, cuídate mucho, amigo. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, adiós. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Daisy chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine while I stay happily planted. My night is filled with stars. Hace un ratito, cuando hemos abierto la ventana, ya hemos comentado que es un día y una semana especial para todos nosotros, porque está acabando la temporada, ¿verdad, Isaías? Que ya nos toca, se nos nota en la cara. Ya se ve ahí. Que tenemos ganitas de descansar. Como dijo el presidente del gobierno, estamos tocando con los dedos el final del túnel. Ahora sí, tocando, pero no acabamos de agarrarlo bien, ¿no? Es especial la semana y sobre todo es especial este lunes, que además es una señal de que llegamos también al final de temporada. En menos de 2 horas vamos a tener la final del concurso Relatos en Cadena. Yo no, sí, hay que sacar pecho. A mí no me gusta, pero es que es así. Llevamos 14 temporadas y yo creo que en ese tiempo la radio, la SER, la Ventana ha contribuido de forma importante, no sé si a la resurrección, porque no estaba muerto ni mucho menos, pero sí al impulso, al auge de este género del relato breve, del cuento, del minitexto. Hombre, son menos de 100 palabras y el premio son 6.000 euros, que yo soy de letras y no de ciencias, pero Matías, en un cálculo apresurado, diríamos que es el mejor o de los mejores dotados económicamente, premios en proporción a palabras. Mejor que el planeta. Puedes contratarme a 60 euros por palabra, puedes contratarme para lo que quieras. No, la verdad es que bromas aparte, como diría que él, es un motillo de orgullo, satisfacción, ver que cada año, esta temporada, hemos recibido más de 29.000 relatos.
29.000 relatos en 10 meses de convocatoria a partir de historias, de frases concretas, y en apenas 15 minutos los integrantes del jurado van a reunirse para la ingrata, yo diría que ingrata tarea, de tener que decidir quién gana y quién no gana. ¿Quiénes son los miembros de este jurado? Pues los habituales: Benjamín Prado, Javier Sagarna, que es el director de la Escuela de Escritores, Germán Solís, que es el subdirector, Mara Torres, y este año, como invitada especial, la escritora y periodista Laura Ferrero, con la que hablamos no hace mucho en la Ventana de los Libros, porque publicó a finales de enero, creo recordar, La gente no existe, en Alfaguara, un libro protagonizado por cuentos de amor, desamor, culpa, ausencia y demás, y hoy le toca mojarse. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, no te rías. Ya me estoy ¿Cómo viendo. estás? Muy bien. No, pero tú que en tu currículum, en tu perfil, figura una cosa muy curiosa, que es scout literaria, que es... que trabaja para abrir camino a las editoriales. ¿Lo de formar parte de un jurado es experiencia grata o ingrata? Es experiencia grata en el sentido de que, o sea, es como una tarea que tienes como mucha responsabilidad, ¿no? Y a mí siempre me parece como una tarea muy importante, ¿no? Que se relaciona justo con lo que estás diciendo de ser scout. Y además yo he sido muchos años de mi vida lectora en las editoriales y me recuerda muchísimo a esto, ¿no? Que tienes que ir escogiendo, ¿no? De entre muchos manuscritos, cuál es el que finalmente pasa el corte. ¿Cuántas páginas le das de oportunidad a un libro? Pues le doy bastantes, ¿eh? Yo no estoy nada de acuerdo con esta gente que dice hay que leer un poco del principio al medio y al final. Yo 100 páginas ya le doy. A 100 páginas en orden, o no salteándolas. No, yo leo las 100 páginas de un tirón y si llego a la 100 y veo que no, digo, es que claro, ya para llegar a la 100 tienes muchos obstáculos, entonces ya creo que no es publicable. ¿Y a un relato perdona, Isaías, y a un relato de menos de 100 palabras? ¿Cuántas palabras le das de oportunidad? Le doy todas. No, es lo que te iba a decir, claro, que en un microrelato empiezas un poquito con el comienzo, el medio y el final, ya te lo has leído entero, no hay ningún problema, ¿no? Este método es científico. En el New York Times, que claro, reciben cientos de libros diarios, lo que hacen es primer párrafo, si pasa el primer párrafo, primera página, si luego se mira un poco, y solo en ese caso, es decir, por este procedimiento tan de tanteo se obtiene. Yo cuando me habéis permitido ser jurado, lo que me ha salido, siento ser políticamente incorrecto, es mi pronto vengativo, ¿no? Ahora soy yo el que juzga y soy yo el que decide. Y lo que le quería preguntar a Laura es si, aparte de Scout, si tú te presentas a concursos, es decir, si aceptas el veredicto de un jurado, si presentarías tus obras a un concurso. La verdad que nunca me he presentado a ningún concurso, pero cuando intenté publicar mi primer libro de relatos, Piscinas vacías, sí que lo mandé a muchas editoriales y me dijeron que no. Así que bueno, ya tengo esa experiencia del fracaso que hay que tener. Bueno, pero el fracaso tiene mala prensa en nuestro país. Y sin embargo, todos los que saben de esto, los coachings y los expertos y demás, te dicen que una buena biografía se construye más con los fracasos que con los éxitos. Eso queda muy bien. No sé si eso en literatura funciona igual. Eso queda muy bien, ¿no? Esto de saber perder, pero siempre y cuando después te salga bien, ¿no? Y lo puedas contar así. Oye, Laura, ya has tenido ocasión de echarle una ojeada a los 10 relatos finalistas. Yo creo, pero yo no soy imparcial, creo que tienen un nivelón. Que cada temporada, además, la gente... Hay algunos que son ya veteranos, que repiten en la final anual, y veteranas, porque creo que tenemos 6 mujeres y 4 hombres. Hablo de memoria, pero sí, en esta final son 6-4. ¿Crees que va a ser reñido esto o qué? Yo creo que va a ser muy reñido porque ya de entrada yo tengo 3 con los que me he quedado que no sabría cuál decir, y no lo digo porque esté aquí, pero realmente están muy bien. Tienen unos inicios y unos finales demoledores, ¿no? Y para mí esos son como las 2 características que a mí me enamoran de un relato, de un microrelato, ¿no? Que te hagan pensar o que te dejen con un cuestionamiento que no sabes resolver. ¿Un relato ha de tener final abierto o final cerrado? En mi opinión, final abierto, porque el final abierto te lo llevas tú y tratas de resolverlo tú en tu cabeza. Si te lo dan cerrado es como el típico final de vivieron felices y comieron perdices, y si te hacen una pregunta te lo llevas tú. Yo creo que también un microrelato ha de tener un lector adecuado, es decir, muy importante quién lea el relato y cómo lo lea para la impresión que causa ese relato. Y creo además que en los relatos estos que estáis presentando, aparte ya nos has puesto otro elemento de presión, Matías. Sí, joder. Claro. Es decir, en fin. Yo prefiero a lo mejor que me leas tú a que me lea otro mi relato, ¿no? Y sé que así tendré una ventaja de partida. Pero hay una cuestión también de relatos que yo creo que es, aparte del nivel indiscutible, que estáis creando un poco un género. Yo no me atrevo a decir Stephen King, un poco realidad fantástica, un poco gay, pero estáis creando un género literario nuevo con este peso abrumador. Bueno, cada día nos cuentan muchos microcuentos, ¿eh? O sea que realmente sí que están creando escuelas. Sí. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure.
God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring... La verdad es que el título de esta canción nos viene absolutamente al pelo para el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. La canción habla de personas que ayuden a personas y lo que vamos a contar son 3 historias de personas que han tenido una segunda oportunidad laboral en este caso, después de quedar apartadas del camino por motivos muy distintos, por la pandemia, en fin, no podía faltar un ejemplo de estos, por las drogas, asunto recurrente por desgracia, y más recurrente aún, la violencia de género. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes, pues si te parece vamos a empezar con ella. Venga. Es víctima de la violencia de un hombre, Sonia, 16 años, ya en España. Muchos se preguntarán, ¿por qué la violencia machista te aparta del trabajo? Bueno, pues ella lo explica perfectamente. Se sintió anulada, sufrió una depresión y de ahí a la calle. Me echaron de mi trabajo y claro, me vi sola totalmente. Estuve en tratamiento psicológico porque estaba totalmente derrumbada. Yo tenía miedo de salir a la calle. Y fue... Lo siento. Bueno, han pasado meses, pero todavía se emociona al recordar. Se ha cambiado de ciudad, le resulta difícil olvidar su calvario y muchas mujeres maltratadas se van a identificar con ello, con esto que escucha. Hay que estar en la piel para poderlo vivir. Yo llegaba a denunciar y a retirar denuncias también, porque la persona que maltrata llega a hacer sentir a la víctima incluso hasta culpable de lo que está pasando. Yo me he sentido, a mí me han agredido físicamente y yo me he sentido culpable y he llegado a pedir perdón yo. A muchos les resultará muy, muy similar por el calvario que están pasando, pero el relato se completa, es la parte final, con un trabajo. Llega a la Fundación Integra, derivada de los servicios que la atendieron, y ella es muy gráfica. El trabajo la ha devuelto a la vida. El trabajo ayuda bastante a una persona que ha pasado por la violencia de género, porque lo primero que mina es la autoestima, y el trabajo te da ese valor que has perdido, te da esa fuerza, el sentirte válido, el sentirte útil, el poder saber que tú puedes. Y tanto que ha podido, ahora Sonia trabaja en administración y estudia Derecho para ser abogada de mujeres maltratadas. Es que no acabamos con este problema. Estoy recordando lo que hemos contado hace menos de una hora, ese caso en Elda, de un hombre que ha intentado estrangular a su mujer, como una de las hijas de 12 años le ha clavado un cuchillo al agresor para defender a su madre. Es un desastre que no cesa, no hay manera. Pero en fin, pasemos a la siguiente historia. Bueno, una de las tantas en la que van a reconocerse también muchos oyentes, porque habla de alguien que ha estado mucho tiempo trabajando en España, muchos años, de todo, pero ha llegado la pandemia y se ha quedado en la calle, sin nada, y con el dilema de o comer o dormir bajo techo. Tal cual, Gildardo. Llegó de Colombia hace muchos años, perfectamente establecido en España, con su familia, ligando trabajos en la construcción, en la limpieza, pero todo iba echando el cierre y a él, bueno, pues se le cerró todo. Nunca pensó que iba a acabar como acabó, en una cola de la Cruz Roja para coger un ticket de comida. Él dice que no se le da bien pedir, pero lo tuvo que hacer, se quedó en la calle sin dinero y con 2 niñas pequeñas. Ya cuando se fue acabando el dinero nos quedaban 100 euros. Entonces yo le dije a la mujer, mira, quedan para 2 días de pensión o para comer. Entonces ya la mujer se puso a llorar y uno se preocupa, todo eso. Y ahí se me pone esa ganas de hacer la pregunta por acá. Tranquila. Entonces... ¿Las has pasado mal? Estamos ahí en Atocha. Uy, sí, muy mal. Primera vez en 20 años. Primera vez en 20 años que le ha faltado el trabajo. Se hartó de echar currículums, pero nada, hasta que por los servicios sociales llegó a la fundación y ahora tiene un trabajo limpiando oficinas. No estoy viviendo como rico, pero tengo una casita y, como decimos nosotros, así sea un arroz con huevo todos los días. Y un techo para mis hijas y están yendo al colegio. Les puedo pagar el comedor y estoy muy contento en el trabajo y, como les digo, ojalá no falte el trabajo. No falta el trabajo para cubrir simplemente lo básico. Me ha hecho mucha gracia esa frase de no estamos viviendo como ricos, pero tenemos al menos arroz y huevo todos los días. Y el último caso, el de José Miguel. Aquí no fue la pandemia, aquí fueron las drogas las que lo echaron del mercado laboral. A mí me impactó mucho la historia de José Miguel. Tiene 52 años, viene de Sevilla, de un entorno acomodado y echando la vista atrás cuenta
Esto no se suele reconocer, que le faltaron límites. Mi infancia no fue del todo normal, no tuve limitaciones, como digo, y bueno, eso me hizo, pues yo creo que bastante daño, digamos, yo qué sé. Qué curioso, porque no es lo normal que una persona reconozca que la falta de limitaciones ha sido la que le ha llevado también al mundo de la droga. No responsabilizo del todo, digamos, a que esas pocas limitaciones que tuvo influyó en mí, pero sí reconozco que hay una parte grande en que yo eso facilitara el que yo desarrollara con el tiempo la enfermedad. La adicción empezó con el alcohol, de jovencito bebiendo, fumaba hachís, terminó con la heroína, pasaba por centros de desintoxicación, salía, trabajaba, se enganchaba y vuelta a empezar. Ha sido Yo cuando miro atrás muchas veces digo cómo he podido pasar tal calvario, tal sufrimiento, porque era una sensación de tener que empezar de cero tantas veces en mi vida, de perderlo todo y volver a arrancar. Pero ya arrancado, siempre nos quedamos con esta parte final, es la definitiva. Lleva años sin probar la droga, prueba superada, trabaja en mantenimiento, todos cuentan lo mismo, Francino, diversos problemas, les echan del mercado laboral y por eso necesitan ayuda. Los tres han encontrado trabajo por la Fundación Integra, funciona como el banco de alimentos. Tú no puedes ir allí, son los servicios sociales los que te derivan, ellos te forman, te meten en procesos de selección de empresas grandes a la que tú no llegarías nunca llamando a la puerta. He estado yo allí, he visto lo que hacen, cómo lo hacen, cómo trabajan los voluntarios y coordinando todo. Ana Muñoz, directora de la Fundación. Las personas a las que atendemos en la Fundación vienen derivadas de diferentes entidades sociales que realizan una labor asistencial y nos las derivan cuando están preparadas para buscar empleo. Las entrevistamos y diseñamos un itinerario personalizado de integración. ¿Y cómo las integran? Bueno, pues formándolas en habilidades sociolaborales para que lleguen fuertes a la entrevista y los derivan después a las empresas. Esta derivación es con total anonimato. Lo que perseguimos es que sean contratadas por su talento, no por caridad ni por hacernos un favor, sino por el talento que tienen y que encajen perfectamente en el puesto. Y hay que decir que el 90% de las 17.000 personas integradas reciben una excelente valoración por parte de su jefe directo. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, con toda esa gente colocada, 17.000 en 20 años, que han tenido su segunda oportunidad, su segunda vida, que se ha integrado y que a través del trabajo ha conseguido, lo decíamos al principio, empoderarse. En el caso de Sonia, vivir, simplemente vivir. En el caso de Gildardo y en el caso de José Miguel, sobrevivir a la droga. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. A mí, Matías, Isaías también, esto que ha comentado María, estas tres historias a partir del trabajo de la Fundación Integra, a mí esto me mete de lleno en un territorio que es este de las segundas oportunidades, que creo que merecería un programa especial algún día, directamente. Además, que tendemos a verlo como un ¿quién problema las merece? ajeno, ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Verdad? Hasta que Gildardo dice, es la primera vez que me pasa. ¿Cuántas veces hemos escuchado en este año de COVID, con la crisis, es la primera vez, yo nunca había tenido necesidades, yo siempre había tenido un trabajo? Y luego en el testimonio de Sonia, de violencia de género, el crimen es la violencia, por supuesto, y estas dos niñas que citabas, Carles, que nunca se recuperan de esto. Pero también está la dependencia. Está muy bien que ella haya citado la dependencia, la capacidad que tiene el violento para hacer sentirse que el otro sea culpable, ¿no? Una relación viciada de poder. Y luego otra cosa que yo he aprendido aquí es que la importancia de la orientación, es decir, solo se sale, pero se necesita una gran voluntad, pero si no hay una asesoría externa, si no existe una fundación o alguien que te guíe, es muy difícil salir adelante. Había gente también que había salido de la cárcel, reclusos, tú evidentemente a una empresa no llegas, nadie te da un trabajo, y bueno, a partir de esta reinserción en el doble sentido, bueno, pues podían llegar. La persona que había salido de prisión, bueno, pues le costaba hablar y esto, pero bueno, casos de estos también los hay. Claro, pero fíjate, el dato que acabas de dar, 20 años de trabajo de la Fundación y casi 20.000 personas, casi recolocadas, es decir, colocadas, no recolocadas. Recolocadas, de situaciones muy extremas que nunca hubieran llegado a una empresa llamando a la puerta. Lo que yo no entiendo es cómo esta estrategia y esta experiencia no se aprovecha desde la administración del Estado para hacer exactamente lo mismo con macroorganismos que tenemos, como el INEM, por ejemplo, que podría aprovechar su sabiduría, ¿no? Para reconducir, no solamente para contar el número de parados que hay en España, que es muy interesante, sino para intentar reconducirlos, porque contar no sirve de mucho. A mí me pasa cuando escucho estas historias lo mismo que me pasa con la pandemia, ¿no? Que
después de un año y pico de pandemia, todos nos quejamos porque realmente pesa mucho, ¿no? Pero claro, cuando te encuentras con el enfermo, dices, oye, casi lo mío no es nada, no quejarse mucho, ¿no? Bueno, pues en lo laboral creo que pasa exactamente lo mismo. María, muchísimas gracias, compañera. Un placer. Venga, luego. Hasta pronto. Ese chico que anda despacio y que evita pasar por el patio. Ese chico que ella esconde alguna cicatriz. Ese chico con cara de santo que se queda leyendo en un banco. Ese chico que ella toma pastillas para dormir. Esta canción de Cristina Rosenbinge, que hemos escuchado más de una vez en esos últimos días, forma parte de la banda sonora de Maricón Perdido, esa serie de Bob-Pop para TNT, de la que hemos hablado mucho últimamente aquí en La Ventana, y que recomiendo una vez más porque es un ejercicio de conocimiento de una realidad que tiene que ver con el respeto, con la tolerancia, con la intolerancia, en este caso, a partir de la experiencia de una persona concreta como es él, ¿no? Como es Roberto Enríquez. Bueno, hoy estamos aún pendientes hasta ahora de, digamos, la última reconfirmación oficial de lo que ocurrió en Coruña este fin de semana. El asesinato de un auxiliar de enfermería de Samuel a golpes tiene toda la pinta, tiene todas las trazas de ser un delito de odio, de ser un delito relacionado con la homofobia. Si no fuera así, es una animalada del 14 exactamente igual. Pero como venimos de la Semana del Orgullo, hemos hablado mucho, hemos escuchado muchos testimonios y este panorama tampoco acaba de mejorar, o al menos eso nos parece. Bueno, de las muchas reacciones que ha suscitado este episodio, vamos a quedarnos hoy en La Ventana con la de un músico que es Pascual Cantero, más conocido como Muerdo, que ha publicado un mensaje muy emotivo contando que el Día del Orgullo colgó una imagen con su pareja en redes y le llegaron un montón de mensajes públicos o privados cuestionando la foto, que por qué tenían que mostrarse, que por qué dos hombres, que por qué se tienen que enseñar, que por qué no discreción. Bueno, esto le ha llamado tanto la atención que se preguntaba públicamente, ¿aún hay gente a la que esto le puede llegar a molestar? ¿Aún un beso entre dos hombres es algo que hay quien prefiere evitar ver? Le hemos invitado a que se asomara a La Ventana para comentar todo esto. Pascual, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues mira, muy impresionados por lo de Coruña. Mientras estaba hablando contigo, estaban pasando en el canal 24 Horas de Televisión Española otra paliza que ha habido este fin de semana en Tarrasa, en mitad de los actos del Orgullo. Y bueno, pues un poco, en fin, frustrados porque se sigan repitiendo estos episodios. Pero ya lo que planteas tú, que simplemente compartir una imagen de tu vida, bueno, y de tus sentimientos, que haya tenido estas reacciones, no sé si te sorprende, si te deprime o cómo te deja, Pascual. Bueno, yo estoy también bastante compungido pues por el tema de lo que ha pasado con Samuel. Claro. Y la verdad que por desgracia parece que es una tendencia, que es algo que se está volviendo a ver a nuestro alrededor y es algo que es por lo menos como para pensarlo. Y bueno, lo cierto es como decías, el otro día, bueno, pues el Día del Orgullo, que es como todos los días, pero un día más importante si cabe para dar visibilidad a la realidad nuestra, pues colgué esta foto, ¿no? Y mucha gente, como decías, en público o en privado, pues me dijo, ¿no? ¿Qué necesidad hay si en España ya todo esto está más que superado? Y bueno, ayer, pues enterándome de la triste noticia de este chavalín, pues precisamente hice esta reflexión en redes, ¿no? O sea, es evidente que este tema no está superado, ¿no? No ya en España, sino imagínate, por ejemplo, en lugares de Latinoamérica, donde nosotros trabajamos muchísimo habitualmente, pues todavía hay una necesidad muy importante de visibilizar y de normalizar. Y yo creo que aquí en España estamos yendo un poco para atrás, y en Europa en general. Eso quería preguntarte, si en el día a día, bueno, mira, no sé si a lo mejor los músicos, la gente de la cultura, tal vez tenéis la suerte de vivir en un ámbito donde no son tan frecuentes este tipo de comportamientos, ¿no? Pero no sé si tienes la sensación, efectivamente, que vamos atrás como los cangrejos. Totalmente, y como decía, yo tengo la suerte de pertenecer a un ámbito laboral que bueno, me ha proporcionado una red de personas que quizás estamos en una burbuja, ¿no? De un poco más abiertos de mente, un ambiente más liberal, etcétera, pero bueno, no olvidemos la gente que tiene que lidiar pues con trabajos y con una cotidianidad pues mucho más dura que la nuestra, ¿no? Y aún así yo también lo percibo, ¿no? Percibo que vamos para atrás, percibo que hay como una falsa creencia
y realmente ese es el recoveco por el que se cuela la posibilidad de este tipo de mensajes, ¿no? De como si el colectivo LGTB fuera un chiringuito subvencionado, como si no hubiera una necesidad de hacer exposiciones públicas de nuestra sexualidad. En fin, yo creo que hay mucho por hacer y que hay que estar muy atentos, porque además este tipo de mensajes viene a veces mezclado con otro tipo de consignas también, con las que hay que llevar mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que pues eso, que no tenemos nada hecho y que hay que seguir normalizando y visibilizando. Y yo personalmente no es que haya tenido ningún episodio de violencia física, sí verbal, la verdad, a lo largo de toda mi vida lo he vivido y ha sido una constante. Entonces creo que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Con este experimento que tú haces también se demuestra por qué, por ejemplo, hay tan pocos deportistas que confiesan su orientación, ¿no? Claro. Para no exponerse a esto. Pero tú has hablado de visibilizar y normalizar. Yo lo que te quería decir es si fue por decisión propia o a lo mejor te recomendaron que no lo hicieras, que no te convendría para tu carrera. ¿Cómo es que tú das ese paso? Yo la verdad es que siempre, nunca he sido militante de ningún colectivo en concreto, pero siempre me ha parecido que al tener un altavoz tenía un poco la responsabilidad, sobre todo de cara a los chicos más jóvenes, de que tengan otro tipo de referencias que a veces no tienen en casa. Yo vengo de una familia tradicional, conservadora, y a mí me costó muchísimo, ¿no?, hacer el proceso de poder aceptarme y poder mostrarme al mundo tal y como soy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los artistas que tenemos voz tenemos esa responsabilidad, entre comillas. También respeto a quien no lo haga, porque es un proceso muy personal, ¿no? Pero a mí me gustaría, pues, que si hay chavales de 15, 16, 17 años que puedan tener esa referencia, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, pues, que gente de mi público, que aparte yo en mis canciones, no en todas, ¿no?, pero sí que está mi música impregnada de un carácter social y de un carácter amoroso, ¿no?, y buen rollista, y bueno, me dejaron de seguir como 300 personas el otro día cuando colgué la foto. Entonces digo, ¿qué está pasando si mi público, que además es un nicho muy concreto, que en teoría es más abierto de mente, también está calando este discurso o eso, ¿no?, o prefieren no ver a dos hombres besándose, ¿no? Es lamentable y es para pensarlo, ¿no? Óscar Cantero, Muerdo, oye, un abrazo muy grande, amigo, de verdad. Nada, un abrazo a vosotros y la verdad que muchísimas gracias por mojaros, y yo creo que esto no puede pasar como un crimen común, porque hay un trasfondo claramente de odio y de odio a lo diferente y a la diversidad, y nada, hay que defenderlo. De haber logrado tantos sueños y haber perdido muchos más, de los amigos que se fueron y nos tocó verlos marchar, pero dejaron en mi pecho tanta vida y tanta paz. Mírame, no es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando. Faltan menos de 5 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y nos llega una noticia de última hora. Ha muerto Rafael Acarrá. Bueno. Joan Solés, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Rafael Acarrá ha fallecido a primera hora de esta tarde, según ha informado su pareja Sergio Iapino. Acarrá, de 78 años, era una de las figuras más destacadas de la canción y de la televisión italiana, pero también en España. De momento no disponemos de otros detalles, lugar y circunstancias del fallecimiento de la cantante y presentadora de televisión. Yo creo que es obligado en este punto consultar con nuestra prescriptora televisiva, Mariela Cubells. Buenas tardes. Buenas tardes, Francino. Pues yo estoy súper triste de decirte, porque era un personaje que adoraba televisivamente hablando, sinceramente. Hay pocas presentadoras de estas que son modernas cuando estuvieron y posmodernas cuando volvieron, y que formarán parte, que es algo tan difícil, formará parte del imaginario televisivo colectivo, ¿no? No sé si a ti te pasa. Bueno, yo creo que es una figura del entretenimiento que efectivamente marcó una época, que ha tenido partidarios, detractores, imitadores, carne de chiste muchas veces, pero desde luego con una profesionalidad indiscutible, vamos. Sí, sobre todo que no era una tipa ni que cayera mal, ni que provocara haters, algo tan difícil en televisión, y que te atrapara de esa manera cuando salía. Yo creo que dominaba toda la narrativa audiovisual, cuando cantaba, cuando presentaba, cuando hacía humor,
pero tú dices que formó parte de una época, no, es que volvía a generar, a concitar, digamos, adeptos, demás. A mí me da mucha pena, sinceramente, es verdad, Mariola, tenía que pasar, pero era... Y después es la española con mejor acento italiano de la historia, ¿no? Porque no es frecuente tampoco que un presentador extranjero triunfe en otro país. Uy. Hola, sí, no. Y luego, otra cosa que ella consiguió fue que nunca se dijera qué hace una italiana en nuestra tele nacional, que eso es algo que no siempre se ve bien, porque era una tía como de aquí, no sé, yo nunca la vi italiana, o sea, era una italiana nuestra de aquí, y además fue a otras televisiones, no solo estuvo en la tele pública, estuvo en otras televisiones y siempre cuajó. Matías, ¿qué decías? Y todos no sabemos sus canciones. Exacto, y nunca, por muchas palabras que dediquemos, a 60 euros la palabra, desbordaremos la carrá. Cuando se dice la carrá, todo el mundo sabe exactamente que hablamos de personalidad desbordante y desbordada, invasiva, que ocupaba toda la pantalla, donde todo era secundario frente a su personalidad, a esta personalidad apabullante. Yo no tengo ningún problema en considerar que será una de las caras que figurará en mi biografía, sin duda. That David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Este es Rafael Acarrá, Ya sé que estamos acostumbrados a escuchar en otros registros más festivos. No, pero es que cantaba muy bien. Leonard Cohen. Y yo creo que hoy toca más o pega más esto. Bueno, la podemos recordar de cualquier manera, pero mira, en este punto nos ha salido poner esta canción. Un beso, Mariola. Un beso. Matías, cuídate mucho, amigo. Igualmente. Y aprovecho para desearte buen verano. Igualmente, que disfrutes mucho. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.